Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nos acompaña nuevamente desde nuestra hermana República de Argentina, nuestro hermano Gerardo García Helder. Él es presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión. Además, es biblista y formador en el Arzobispado de Buenos Aires, con quien vamos a tratar el tema la misión de gobernar en su segunda etapa, específicamente, concretamente, el subtema los fieles cristianos laicos, numerales 897 hasta el 900. Agradecemos al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Gerardo, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y sobre todo en un programa laical, justamente me han invitado para tratar el tema de los laicos, ¿no? Entonces, que bueno, yo soy laico también, así que muy agradecido por esta oportunidad de compartir con ustedes ese pueblo ecuatoriano al que siempre llevo en mi corazón y en mi mente. Perfecto, gracias a usted por esa predisposición para tratar este tema del catecismo. Muy bien, cuéntenos un poquito sobre las actividades que usted realiza allá en su patria. Bueno, en este momento de mi vida, cuando ya he sido capaz de dejar algunos servicios que venía llevando durante años de conducción, de coordinación, de dirección, ahora más que nada me estoy dedicando a el acompañamiento espiritual de ministros ordenados, religiosos, religiosas, seminaristas, laicos en general, y también de dar cursos, charlas bíblicas en distintos lugares del país, ejercicios espirituales. Por ejemplo, hoy me acaban de pedir los padres verbitas del país hermano de Chile que en enero vaya a predicarles. Son alrededor de 50 religiosos, la mayoría sacerdotes de todas partes del mundo, y este simple laico les va a dirigir esa semana de ejercicios espirituales. Qué bueno, qué bueno. Parece que los laicos no solo estamos para participar en la misa, sino para hacer otras actividades. Claro, lo que pasa que después de siglos en donde los laicos solamente decíamos amén y con tu espíritu y poníamos unas moneditas en la alcancía, no es fácil que los laicos nos comprometamos en la acción pastoral. Y seguimos todavía dependiendo un poco de los ministros ordenados como si ellos fueran los únicos responsables de la actividad pastoral. Ellos son los responsables del culto, de la administración de los sacramentos,
La Iglesia le ha confiado a ellos ese servicio, pero la actividad pastoral de la Iglesia corresponde a todos los miembros del pueblo de Dios. Esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces hablamos muy mal y decimos, por ejemplo, los sacerdotes y el pueblo de Dios. No, no, no. Los sacerdotes son también parte del pueblo de Dios y dentro del pueblo de Dios sirven como ministros ordenados, pero no están por encima, sino que están dentro. Cuando el Papa Francisco recordaba que los pastores a veces van delante, otras veces van en el medio y otras veces van detrás del redil. Lamentablemente la imagen del pastor y del rebaño es una imagen que hoy día no me parece la más adecuada para mostrar estos distintos ministerios dentro del único pueblo de Dios. La imagen del buen pastor tiene más que ver con la cercanía del pastor con aquellos que acompañan. Pero no nos tenemos que olvidar que el Señor, cuando eligió a sus primeros discípulos, no les ofreció ser pastores, sino pescadores. Pero bueno, nosotros nos hemos quedado con esa imagen del pastor y a mí me parece que es una imagen que puede provocar esta idea de que hay algunos que son más importantes que otros. No, en el pueblo de Dios somos todos igualmente importantes, somos todos igualmente necesarios, ninguno indispensable, porque si vamos a los cementerios nos damos cuenta que indispensable no es ninguno. Así que esto es lo importante, volver a tomar conciencia de que todos somos miembros del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que en el Evangelio según San Juan, cuando se narra la pasión del Señor, se dice que se sortearon las vestiduras, se repartieron las vestiduras, pero la túnica la sortearon, porque la túnica estaba hecha de una sola pieza, tejida de arriba a abajo. Esa es en el Evangelio de Juan la imagen de la Iglesia. Una túnica hecha de una sola pieza, en donde hay mangas, que podrían ser los ministros ordenados, supongamos, y el resto, que podríamos ser los fieles laicos, pero todos miembros de una única túnica. Perfecto. El tema que vamos a tratar hoy día, lo voy a repetir, la misión de gobernar los fieles cristianos laicos, numerales 897 hasta 900. Gerardo, por favor, nos ayuda con una introducción. Bueno, qué interesante que estemos hablando de esta misión de gobernar, que yo no la relacionaría con el poder, sino con el servicio, porque en la Iglesia la autoridad siempre es servicio y el gobierno siempre es servicio. O sea, gobernamos como gobiernan las madres, como gobiernan los padres, no mandoneando, sino ayudando a que nuestros hijos crezcan, ¿no? Entonces, este es el servicio que hacemos. Algunos lo hacen como ministros ordenados y entonces tienen determinadas funciones dentro del cuerpo eclesial. Y otros lo hacemos como laicos y por tanto tenemos otras funciones, pero todos igualmente estamos al servicio de la construcción del reino de Dios. Perfecto, perfecto, muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante para iniciar con el primer numeral. Mi nombre es René F., soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo les quisiera decir que cuando conocí el alcohol y conocí las drogas, ¿no? Yo perdí mi hogar, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa que me encontró con mi amante, digamos, en este caso, ¿no? En mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Y mediante eso me dediqué mucho al alcohol, a las drogas y dile no a las drogas porque destruye hogares y destruye vidas.
Amigos, nuevamente estamos con ustedes continuando con su programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga en Ecuador, que lo hacemos cada sábado. Cada sábado tenemos un invitado. En esta vez nos acompaña nuestro hermano Gerardo García Helder, presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión. Además, biblista y formador en el Arzobispado de Buenos Aires. ¿Con quién estamos tratando o vamos a tratar el tema la misión de gobernar los fieles cristianos laicos, numerales 897 hasta el 900? Expresamos nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de La Tacunga, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio La Tacunga, luego se pueden dirigir al canal de Radio La Tacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga en YouTube. Allí tenemos muchos, más de 250 videos con enseñanza del catecismo. Todo numeral a numeral. Bien, el primer numeral para su análisis es el 897 y dice así: por laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto a los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Son, pues, los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan a su manera de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Hermano Gerardo, por favor, su explicación y comentarios. Bueno, el Papa Francisco nos recordó que todos ingresamos a la Iglesia como laicos. Incluso el señor obispo, cuando fue bautizado, era un laico. Y cuando la Iglesia lo eligió para el servicio, primero diaconal, después presbiteral y ahora episcopal, lo sacó del laicado, pero no del pueblo santo de Dios. Sigue siendo un miembro del pueblo santo de Dios que sirve ahora como obispo. Y nosotros, la mayoría de los que estamos participando de este programa, Juancito que lo dirige también, un servidor y todos los que están escuchando, somos laicos que, formando parte de este pueblo santo de Dios, construimos el reino de Dios en el día a día, siendo buenos comerciantes, buenos educadores, buenos padres, buenas madres, buenos vecinos, viviendo el Evangelio en el día a día. En una oportunidad fui yo invitado por unas religiosas para dar unas charlas en un colegio y la Madre Superiora me presentó: este es un laico comprometido. Y yo dije, bueno, tengo que empezar contradiciendo un poco a la reverenda madre. Y yo, más que un laico comprometido, soy un laico cualificado, un laico que estudió teología. Incluso que estudié más teología que muchos sacerdotes, porque muchos sacerdotes han estudiado la teología del seminario, en cambio yo seguí haciendo estudios superiores de teología. Y entonces eso hace que yo, como laico, trabaje muchas veces en áreas que hasta unos años atrás eran exclusivas de los sacerdotes. En cambio ahora hay muchos laicos y hasta laicas que son expertos en teología. Pero esto no es lo más común. Lo más común es que un laico se santifique, es decir, cumpla con su misión de ser sacerdote, profeta y rey en las actividades de todos los días. ¿Cuántas madres, cuántos padres, ¿no?, que son santos trabajando en el campo o atendiendo un comercio o sirviendo de mil y una forma? Cuando yo terminé mis estudios de liceo, de secundario, como decimos acá,
empecé a estudiar historia y cuando yo ingresé a la facultad había que dar un examen de ingreso. Es decir, había muchos candidatos que se presentaban, pero había una selección a través de un examen. Y como en ese momento aquí empezaba el tema de la democracia, ¿no? Después de uno de los tantos gobiernos militares que tuvimos, había un grupo de estudiantes que insistía en el ingreso irrestricto. Es decir, que no hubiera examen de ingreso, que toda persona que quisiera ingresar pudiera hacerlo. Y yo, que en ese tiempo tenía apenas 18 años, dije, si en esta ciudad los barrenderos, los que recogen la basura, hicieran paro, en 3 días esta ciudad sería un caos. Si todos los historiadores de esta ciudad se murieran, no se notaría mucho. Entonces, no es que es más importante el que va a la universidad que el que no va, pero el que va a la universidad tiene que tener determinada capacidad para no estar ahí perdiendo el tiempo. Entonces, en la iglesia todos somos miembros del santo pueblo de Dios. Algunos con un ministerio y otros con otro ministerio. Como decía San Agustín, con ustedes soy cristiano. Para ustedes, al servicio de ustedes, soy obispo. El hecho de ser cristiano me da mucho consuelo. El hecho de ser obispo me preocupa demasiado. Entonces, también nosotros en ese sentido los laicos tenemos responsabilidad, pero tal vez no tanta responsabilidad como tienen los ministros ordenados que están al frente de las comunidades. Porque si yo, por ejemplo, a una persona de mi parroquia le digo, si no te gusta cómo es esto, andate a otro lado, no pasa nada, no me van a hacer caso. Pero si lo dice el párroco, y a mí alguna vez me lo han dicho, no sé si alguno de ustedes también se lo han dicho, acá no hay lugar para vos. O me han dicho, vos estás en la vereda de enfrente. ¿Qué vereda de enfrente? Yo estoy en el único camino que es el seguimiento de Jesucristo. Entonces, qué lindo, ¿no? Que este programa nos sirva a los laicos, sobre todo, para tomar conciencia de nuestra responsabilidad laical en la construcción del mundo que habitamos. Y a los ministros ordenados les sirva también para recordar que su lugar es un servicio al santo pueblo de Dios, del cual también son parte. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan de su puesto. Está interesante. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad. Andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, estamos con ustedes nuevamente, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña nuevamente desde la República de Argentina nuestro hermano Gerardo García Helder. Él es presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión. Además, es biblista y formador en el Arzobispado de Buenos Aires, con quien estamos tratando el tema La misión de gobernar. En su segunda parte es concretamente el tema Los fieles cristianos laicos, numerales desde el 897 hasta el 900. Agradecemos al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar ahorita Radio Latacunga, luego se puede dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos todos los materiales trabajados hasta el momento. Ya vamos por el numeral 898, vamos a llegar al 900, casi la mitad. Muy bien, el numeral 898 dice: los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios.
A ellos, de manera especial, corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales, a las que están estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser, según Cristo, se desarrollen y sean para alabanza del Creador y Redentor. Adelante, pues, con su explicación, hermano. Bueno, qué lindo que aquí se hable de la vocación de los laicos. Nosotros también somos llamados, ¿eh? El pueblo elegido es un pueblo convocado, es un pueblo llamado. El término iglesia viene del griego ecclesia y al griego le llega del hebreo ekkalein. Ekkalein significa comunidad convocada. No somos un grupo autoconvocado, sino que alguien nos ha llamado, no porque seamos mejores, todo lo contrario diría yo, tal vez porque necesitamos estar en el corral, ¿no? Necesitamos estar amparados. Entonces, nosotros también somos llamados para un servicio determinado, la construcción, la implantación del reino en el día a día. En una oportunidad estaba yo en una comunidad dando unas charlas y vino el señor obispo y sirvieron un desayuno y estábamos ahí con el obispo en el desayuno y una señora vino a hablar maravillas de su párroco, porque su párroco era un hombre tremendamente trabajador. Estaba levantando una nueva capilla y ya había levantado un montón y trabajaba a la par de los albañiles. Y dice, para aprovechar hasta el último minuto la luz natural, a veces empieza la misa media hora tarde para adelantar el trabajo. Y ella lo decía como una maravilla. Yo le pregunté adelante del señor obispo, ¿qué edad tiene ese sacerdote? Y debe tener ahora 70 años. Mira, posiblemente ese hombre tenía vocación laical, pero en esa época no se hablaba de vocación laical. Entonces pensó que tenía que ser ministro ordenado. Pero lo importante del ministro ordenado es que si la misa es a las 19, comience a las 19, no a las 19:30 para seguir poniendo otra fila de ladrillos en la construcción de un edificio, que eso nos corresponde a nosotros. En varios lugares he visto a ministros ordenados que dejan el ministerio para ocupar un rol político. Ahora nosotros estamos por tener elecciones este próximo domingo y hay un sacerdote que se presenta para diputado. Qué tristeza me da eso a mí. Significa que no hay ningún laico que esté capacitado para cumplir ese ministerio. La política es un lugar que debemos ocupar los laicos. Pero algunos me dirán, no, pero aquellos cuadros de la época de la independencia, donde hay sacerdotes religiosos con sus hábitos. Bueno, pero en esa época los laicos no teníamos acceso comúnmente a la instrucción. Entonces, hoy día la cosa es distinta. ¿Se acuerdan ustedes de la película Cinema Paradiso, donde el muchachito que manejaba la máquina del cine pasaba las películas antes al señor cura y el cura con una campanita tocaba cuando había alguna escena que no le parecía buena y había que recortarla? O sea que la censura del cine la hacía el cura. Eso hoy día nos corresponde a nosotros, ¿no? Entonces, tomar conciencia de cuál es el lugar del laico. Yo, laico, católico, apostólico, romano, me comprometo en la política. Yo, laica, católica, apostólica, romana, me comprometo en la educación, en la enfermería, en la crianza de mis hijos. Entonces, todos tenemos vocación. Miren qué interesante. En los sinópticos, es decir, los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, se muestra a Jesús llamando a sus primeros discípulos. Vengan y síganme. El seguimiento
es el sí a la vocación recibida. Pero el evangelio más antiguo, que es el de Marcos, en el capítulo 15, cuando narra la pasión del Señor, dice que a lo lejos había un grupo de mujeres que lo habían seguido y servido desde Galilea. Es decir, que eran discípulas, que habían sido también convocadas. Tal vez el evangelio no dice que Jesús las llamó, pero sí dice que ellas fueron las que perseveraron hasta el final con el seguimiento y el servicio. ¿Saben cómo se dice seguir, el verbo seguir en griego? Akoloseo, de ahí viene acolitado. Y servir, diaconeo, de ahí viene diaconado. Entonces digo, en el evangelio más antiguo, las que se presentan como acólitos y diáconos del Señor crucificado son un grupo de mujeres. Entonces, qué lindo esto, ¿no? El vivir este momento de la iglesia en donde volvemos a descubrir que todos somos llamados, que todos somos elegidos. Alguno ha sido llamado para ser ministro ordenado y es algo que necesitamos en las comunidades. Alguien tiene que presidir la Eucaristía y otros somos convocados, llamados a ser constructores de la sociedad con un sentido evangélico. Miren qué distinto es cuando nosotros nos preparamos para comenzar la celebración de la Santa Misa y el que guía dice: nos ponemos de pie para recibir al Padre fulanito, que si dice nos ponemos de pie para comenzar la celebración, presidida por el Padre fulanito, para que duerma tranquilo después de la siesta, porque lo nombraron. Pero todos celebramos la Eucaristía, todos la celebramos, presidida por un ministro ordenado. ¿Cómo cambia la cosa, no? Entonces yo no estoy ahí escuchando misa, como se decía antes, y el sacerdote diciendo misa. No, estamos los ministros ordenados y los laicos celebrando o concelebrando la Eucaristía. Algunos haciendo las veces de Jesús sacerdote, otros haciendo las veces de Jesús cuerpo. Pero todos juntos celebramos el misterio de nuestra fe. Vocación. Perfecto, muchas gracias. Queda muy claro este numeral. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Patricio M. y soy un enfermo alcohólico. A la edad de 21 años llegué a mi casa bajo los efectos del alcohol luego de una tarde de bebetoria con mis amigos. Producto de eso, mi hijo, en su inocencia, salió a esconderse. En un accidente, cae en un tanque de agua y muere ahogado en el mismo. Marcó mi vida, sufrí por 20 años producto de ese alcoholismo. Tú no lo hagas, no mates a lo que dices más querer. Amigos, seguimos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Para ello invitamos cada sábado a una persona para que nos ayude con su conocimiento, con su experiencia, explicando y comentando los numerales. En esta ocasión nos acompaña pues nuestro amigo, nuestro hermano Gerardo García Helder, quien es presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión. Además es biblista y formador en el Arzobispado de Buenos Aires. Él está en Argentina y yo estoy en Ecuador, enlazados a través de la plataforma Zoom. Muy bien. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego se pueden dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos todo el material desarrollado hasta la presente fecha.
900 numerales vamos a tener explicados con esta entrevista. Bien, el siguiente numeral, el 899, dice: la iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristianas impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es un elemento normal de la vida de la Iglesia. Los laicos, los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ellos, la Iglesia es el principio vital de la sociedad. Por tanto, ellos, especialmente, deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia, es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el romano pontífice, y de los obispos en comunión con él. Ellos son la Iglesia. Esto lo dijo San Pío XII en un discurso en los cardenales recién creados. Esto por el año 1946. Hermano Gerardo, por favor, nos ayuda con su explicación y comentarios de este numeral. Bueno, qué interesante, ¿no? Ahí que dice, no son no es que están en la iglesia, son la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia. Tomar conciencia de esto me parece muy, muy importante. Tal vez, bueno, esta cita de Pío XII un poco sigue con aquel criterio de jefes y súbditos, ¿no? San Pío X decía que en la iglesia hay dos tipos de personas, los pastores y la grey, unos llamados a mandar y los otros simplemente a obedecer. En esto me parece que el Concilio Vaticano II tiene otra idea y el Papa Juan Pablo II en la Christi Fideli Laicis tiene también una idea distinta. Pero si nosotros analizamos la historia de la Iglesia, vamos a ver que cosas que son tan propias de la Iglesia, como por ejemplo la fiesta del Corpus Christi o la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, no partieron de la jerarquía, partieron de experiencias de dos mujeres. Entonces, dos mujeres que manifestaron una inquietud, una preocupación por una forma de dar culto a Dios, fueron las que dieron origen a lo que hoy llamamos Corpus Christi y devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, muchas veces en la historia los laicos hemos tenido un rol muy importante. En la Iglesia ortodoxa rusa, que forma parte de la catolicidad, existe la figura del starets. El starets es un monje laico, Rasputín, por ejemplo, era un starets. Si ustedes leen el hermoso librito Relatos de un peregrino ruso a su padre espiritual, van a ver que un simple laico que un día va a una iglesia y escucha el mandato del apóstol Pablo, oren sin cesar, quiere saber cómo hacer para orar sin cesar y empieza a recorrer distintas localidades en busca de maestros espirituales, que son estos starets, que son laicos, no sacerdotes. Entonces, digo, esto me parece también muy importante, ¿no? Volver a tomar conciencia de que nosotros somos la iglesia. Cuando en los medios de comunicación social comúnmente se dice la iglesia opina, se están refiriendo a los obispos, al papa. No, yo también soy iglesia. Y muchas veces los laicos tenemos que hacer oír nuestra voz, porque a veces
Los ministros ordenados por su experiencia de vida, ¿no? Acá Juancito dijo recién que invitan no solamente por los conocimientos, sino por la experiencia de vida. Por eso vinieron a buscar un viejo acá al fin del mundo, porque alguien que ya vivió unos cuantos años. Entonces, algo uno va aprendiendo con los años. Uno va aprendiendo con los años. Pero claro, la mayoría de los laicos no estamos acostumbrados a hacer oír nuestra voz. Tenemos un cierto complejo de inferioridad. Y esto lo tenemos que superar, ¿no? Lo tenemos que superar. En otra época, en donde, vuelvo a decir, los únicos que tenían la posibilidad de tener cierto estudio eran los ministros ordenados, claro, la gente cuando tenía una necesidad, una inquietud, una preocupación, ¿a quién acudía? A ellos, porque eran los únicos que tenían el saber. Pero hoy día los saberes están abiertos. A mí me ha pasado alguna vez tener que decirle a un obispo, me parece que no te corresponde a vos estar hablando de este tema. Digo, ¿qué leíste acerca de esto? Nada. Entonces no hables. Pero claro, como a mí ya me conocen y saben que no se lo digo de mala manera, sino como un hermano más que somos, ¿no? No, esto corresponde para los laicos. Hay muchos temas en la actualidad que somos los laicos los que tenemos que estar al frente de esos temas. Por ejemplo, el tema de las comunicaciones. Y qué lindo que en el Vaticano, sobre todo a partir del Papa Francisco, se empezó a dar espacio a laicos para ocupar roles de importancia y a religiosas. Qué interesante. Por ejemplo, en el dicasterio, es decir, el ministerio encargado de los religiosos, el Papa puso a una religiosa al frente y puso a un cardenal en segundo lugar. O sea, el cardenal está debajo de la religiosa. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo formo parte de la Federación Bíblica Católica Internacional, que depende de la Santa Sede. Este año tuvimos, antes de Semana Santa, nuestra asamblea regional, América Latina y el Caribe, en México. Y los obispos, los laicos, los sacerdotes, las religiosas, estamos todos mezclados. Y a la hora de expresar nuestras opiniones, no se daba más importancia a la opinión de un obispo que a la de un laico. Eso sí, a la hora de celebrar la Eucaristía, claro, no ocupábamos el mismo lugar, pero porque ahí tienen un rol distinto. Entonces, todos somos parte del único santo pueblo de Dios, cada uno con su ministerio. Y cuando un ministro ordenado se mete en el lugar del laico, el laico con mucha caridad tiene que decir, esto me corresponde a mí. No me des la comida masticada. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, nuevamente estamos con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se realizan reflexiones, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo estudiamos el catecismo de la Iglesia Católica. Para ello, pues invitamos siempre a una persona que nos ayude con su experiencia, con sus conocimientos y con su tiempo para explicarnos varios numerales del catecismo. En esta ocasión nos acompaña nuevamente nuestro hermano Gerardo García Helder. Él desde Argentina, donde es presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión,
además biblista y formador en el Arzobispado de Buenos Aires, con quien estamos tratando el tema, la misión de gobernar los fieles cristianos laicos, numerales desde el 897 hasta el 900. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí va a encontrar los numerales desde el 60 hasta el 900, que ya lo terminamos hoy. Bien, el último numeral para su análisis es el 900. Dice, como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación, y por eso tienen la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales, su acción es tan necesaria que, sin ella, el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. Ya lo había dicho antes, pero ahora lo va a decir con mayor vehemencia en esta explicación. Adelante, hermano Gerardo. Bueno, creo que es clarísimo, ¿no? Este numeral. Es decir, por el hecho de ser bautizados, nosotros somos responsables del apostolado, de anunciar la buena noticia de Jesús en todas partes. Más de una vez, cuando voy así a algunas comunidades del interior de mi país, que es tan grande, me toca ver que no hay párroco en una parroquia, o que hay una capillita alejada de la sede parroquial, que el sacerdote va una vez cada no sé cuánto. Y digo, miren, esto funciona muy bien sin párroco, pero no podría funcionar sin catequistas. Una comunidad no puede funcionar si no tiene catequistas. Puede funcionar si no tiene párroco, pero no puede funcionar si no tiene catequistas. Y comúnmente los catequistas, o mejor aún las catequistas, son laicas. Entonces, nosotros somos indispensables. Cuando me toca predicar retiros a los sacerdotes, muchas veces yo me detengo en cosas prácticas y les digo, en la misa, aunque haya 3 personas, háganse acercar el pan y el vino al altar. No lo tomen ustedes de una mesita puesta al lado del altar, que vengan y se los entreguen, como una forma de recordarles que la misa también es nuestra. La parte de la misa que a mí más me gusta no es la consagración. ¿Saben cuál es la parte que más me gusta? Cuando el sacerdote dice, oren hermanos, hermanas, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios. Y les digo a los sacerdotes, si ustedes no nos hacen tomar conciencia de que lo celebrado es una acción de toda la asamblea, de toda la comunidad, no han logrado su cometido. No es su misa, es nuestra misa, presidida por un ministro ordenado, al cual la Iglesia, la comunidad, a través del obispo, que es otro ministro ordenado, le confía ese servicio. Pero en la comunidad, formada fundamentalmente por laicos. Entonces, creo que ya no debe existir más la división entre clero y laicado. No, todos formamos parte del pueblo santo de Dios, algunos con un ministerio, otros con otro ministerio. Algunos con un
servicio con una vocación y otros con otro servicio, otra vocación. Pero todos igualmente vocación. Ay, padrecito, usted que está más cerca de Dios, ¿será que es más alto el hombre? ¿Cómo más cerca de Dios? Todos tenemos que estar cerca de Dios. Todos somos responsables de anunciar la buena noticia de Jesús. Muchas veces se piensa que el gran problema que enfrenta hoy la Iglesia Católica Apostólica Romana son las sectas, son las iglesias evangélicas. No, el gran problema es la indiferencia ante lo religioso. Ese es el gran problema. Y creo que en líneas generales en Ecuador no lo tienen tanto. Todavía la gente del Ecuador sigue siendo respetuosa. Seguramente ahí el hermano Juancito me estaba instruyendo sobre algunas costumbres que se están imponiendo en Ecuador, como esta de vacunar. Seguramente cuando los que salen a vacunar pasan por adelante de la iglesia, se hacen la señal de la cruz. Bueno, esto es lo que nos tiene que cuestionar a nosotros. ¿Hasta dónde ha penetrado el Evangelio en ciertas vidas? No basta llevar un crucifijo colgando al pecho. No basta hacerse la señal de la cruz. No basta ir al templo cada tanto. Hay que vivir el Evangelio en el día a día. Esta es la misión de los laicos. Este es el gran desafío que tenemos hoy, de llevar el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Que nadie quede fuera. Ahí dijeron que yo soy presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión. Fui uno de los fundadores y cuando elegimos este nombre, justamente tenía que ver con nuestra espiritualidad. Amistad. Somos amigos entre nosotros. Nos aceptamos, nos queremos, nos valoramos en nuestras diferencias. No somos todos iguales. No nacimos todos de los mismos padres, no somos de la misma familia, pero nos hemos hecho amigos. Misericordia es lo que recibimos de Dios. Dios tiene misericordia de nosotros. Nos concedió la gracia de la vida, de la fe, de la vocación. Y comprensión es lo que tenemos que tener hacia los demás. Ponernos en el lugar del otro. Ponernos en el lugar del otro. Y así ejercemos nuestro ministerio. En la fundación en la que yo estoy, la mayoría somos laicos, pero también hay ministros ordenados. Y los ministros ordenados no cumplen roles de gobierno en la fundación. En la fundación son uno más. Los roles de gobierno los tenemos otros, pero los roles de gobierno son simplemente un servicio. Entonces digo esto, ¿no? Tomar esta actitud de servicio. Yo todas las semanas grabo un video que subo a YouTube con el canal a mi nombre. Comúnmente los jueves lo subo, con un pequeño comentario al Evangelio del domingo. Y muchas veces me dicen, no, porque usted enseña. No, yo no enseño nada. Yo no enseño nada. Lo que yo trato de hacer es animar a todos a que reflexionen, a que piensen, a que interpreten. Porque todos tenemos que interpretar el texto sagrado. Cuando en la liturgia se lee la Escritura, después que se lee la Escritura, se dice palabra de Dios. En algunos lugares dicen es palabra de Dios. Está mal dicho. No es palabra de Dios. Palabra de Dios. Es decir, Dios quiere hablar a partir de eso. Pero para que Dios hable, cada uno de nosotros, ministros ordenados y laicos, tenemos que abrir los oídos. ¿Y esto qué significa? Interpretar. Por eso, animémonos a cumplir con nuestra vocación. Seamos escuchas, atentos de la palabra de Dios y servidores de este reino que necesita ser construido día a día por cada uno de nosotros. Gracias por invitarme, gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes algo de lo que estudié y sobre todo mi experiencia y darles ánimo, adelante, no bajen los brazos,
no se dejen vencer cuando encuentran una dificultad, porque nosotros somos responsables y en el atardecer de la vida se nos va a pedir cuenta si hemos ofrecido nuestros panes y peces para que el Señor pueda hacer la multiplicación de los panes. Él es el que multiplica, Él es el que da de comer, pero depende de nuestra colaboración. El que nos creó sin pedirnos permiso, no nos salva sin pedirnos permiso. Y el que podría hacer todo por su cuenta, nos hace participar a nosotros de este ministerio. Qué honor, qué dicha, y al mismo tiempo, qué responsabilidad. Que el Señor nos conceda la gracia de ser fieles a este don. Muchísimas gracias, hermano Gerardo. Amigos y amigas, estamos llegando a la parte final de nuestro programa Diocesano, un pueblo que camina. Un saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook, a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga en YouTube. Un saludo especialmente a la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión. También pues un saludo para el Arzobispado de Buenos Aires, para todos nuestros hermanos argentinos, un saludo y un abrazo. Un saludo en especial pues también a todos los sacerdotes, a todos los miembros de la iglesia, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y cualquier ministro que ayude, que apoye en los diferentes ministerios y servicios de la iglesia. Hermano Gerardo, estamos muy agradecidos con esa participación, con esa experiencia, con el mensaje, y que antes de despedirnos queremos escuchar un mensaje final y nos vamos. Tenemos una gracia muy grande las personas con fe. Ante tantas dificultades, ante un mundo en cambio, ante la realidad de la brevedad de la vida, una persona que tiene fe tiene herramientas que el que no tiene fe no cuenta. Por eso demos gracias a Dios por el don de la fe y seamos responsables de alimentarla, de cultivarla, de cuidarla. Llevamos la gracia en vasijas de barro. Ojo, no tropezar en el camino. Y si tropezamos, no hay problema. Siempre hay una mano que nos levanta, porque Dios nos tiene tatuados en la palma de sus manos. Gracias, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo tema y un nuevo invitado. Gerardo, para unos 2 meses le vuelvo a molestar. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima.